sé consciente de tu espíritu. Sé consciente de lo que tú tienes en tu interior, ¿cierto? Miremos lo que dice primero yo quiero que cerremos un momento los ojos y solo ahí mientras tú escuchas una melodía de fondo, dile: Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias por tu bien en nuestras vidas. Dile gracias y dilo con tu boca y dilo en voz alta y dile: Espíritu Santo, gracias por haber venido a habitar dentro de mí, Señor. Gracias. Dile gracias porque a través de tu Hijo Jesús, dile: papá, gracias porque a través de tu Hijo ahora yo tengo libertad y ahora yo puedo vivir en bendición en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por esta buena noche, Señor. Y dile: te pido que seas tú dándome, dile, dame espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, en tu conocimiento. Dile: Señor, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Dile: Señor, que el amor que tú has colocado en mi interior crezca cada día más, aumente y vaya de aumento en aumento, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Aleluya. Miremos lo que dice Gálatas 5:16. Hemos estado hablando de ya no andar en la carne, sino andar en el Espíritu, ¿cierto? Y en esta noche vamos a hablar de ser más conscientes del Espíritu Santo, el Espíritu en nuestras vidas, ser más conscientes de la vida de Dios en nosotros. ¿De qué pudiéramos ser nosotros conscientes en nuestra vida? ¿Qué es lo que más piensas tú todos los días? ¿Qué es lo que más pasa por tu mente? De eso es de lo que tú estás siendo más consciente. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso del estudio en esta noche. Y miremos lo que dice ahí Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿cierto? Andemos en el Espíritu y no vamos a satisfacer esos deseos de la carne. Porque la carne ellos se oponen entre sí, ¿cierto? La carne y el Espíritu se oponen. Entonces, miremos aquí esta cabeza de una persona tratando en esa lucha en su mente, ¿cierto? ¿Quiénes se han visto con tantas cosas en su mente y ahora más que está viniendo la palabra de Dios, se dan cuenta que como que hay una parte nublada y una parte alumbrada, ¿cierto? Pero a veces es más la oscura que la clara, porque quieren venir como más cosas negativas a tu mente de las que ya traíamos en una programación anterior en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces tiende a ser más lo negativo que lo claro en nuestras vidas. Pero nosotros debemos concentrarnos en qué cosas, en lo bueno, ¿cierto? En lo bueno, en lo santo. Pero nosotros no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Algo ha venido sucediendo. Hemos tratado de hacer las cosas. ¿Quién no se le ha salido de pronto en algún momento la frase: pastor, aquí yo estoy tratando de caminar en santidad, tratando de no decir mentiras, pero ya nosotros no tratamos, porque cuando nosotros decimos estoy tratando es porque yo lo estoy haciendo, es decir, llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. ¿Y qué es lo primero que quiere venir como en nuestra mente y en lucha? Tengo que dejar muchas cosas, ¿cierto? Y mucha gente no viene a Cristo por eso. ¿Estoy en lo cierto? Pastora, es que yo todavía no estoy preparado, muchos me dicen, ¿cierto? Pero es porque no entienden el orden de las cosas. Pero en el orden de nosotros recibir a Cristo, Él no quiere que yo empiece primero a tratar de luchar y dejar esas cosas negativas con lo que yo estoy luchando, lo que no me sirve. Lo que el Señor quiere es que empecemos a ser más conscientes de su palabra. Amén. Que si tú de pronto, si alguno está luchando con la drogadicción, siga viniendo a la palabra y siga viniendo a la palabra y siga viniendo a la palabra, a pesar de que todos los días esté consumiendo droga, ¿sí? No es empezar a luchar a dejar la droga,
sino empezar a colocar la verdadera droga en sus vidas, que es la palabra de Dios, y es la que los va a hacer libres de esas drogas en las que han sido esclavizados por tantos años. Amén. Solo la palabra trae libertad. Amén. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor, por eso miren este orden, dice, andemos en el Espíritu, ¿cierto? Es decir, cambiemos esa oscuridad por la luz. ¿Qué pasa cuando hay un cuarto oscuro? Ustedes empiezan a tratar de sacar la oscuridad y sacan la oscuridad y llevan 3 horas tratando de sacar la oscuridad. ¿La pueden sacar? ¿Sí o no? No, amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? Prender una luz, ¿cierto? Y es la luz de su palabra la que nosotros debemos encender en nuestras mentes, ¿cierto? En nuestro corazón, para que esa luz, para que esa oscuridad se vaya de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Esto es demasiado importante porque esto ha sido como la controversia de todas las personas que llegan a Cristo. Recibieron al Señor y empiezan, por eso muchos se alejan, porque empiezan en esa lucha de tratar de dejar las cosas. No, pues que yo mejor no voy a la iglesia porque yo no quiero dejar la droga o el cigarrillo o tal cosa, porque se centran en esa situación, en el problema. Pero lo que nosotros debemos hacer es encender esa luz en nosotros, amén, y poder centrarnos en su palabra. Aleluya. Miren, la oscuridad es simplemente ausencia de luz. No podemos deshacernos de esa oscuridad, ¿cierto? Necesitamos encender esa luz en nuestras vidas. Prendemos la luz y ¿qué pasa con esa oscuridad? Ella se desvanece totalmente. Cuando esa luz se enciende, ella empieza a extenderse, ¿cierto? Hasta que todo el lugar se ilumina y poder tener ese camino correcto. Entonces, la cuestión no es que Dios no ponga su poder a nuestra disposición. Todo el poder de Dios está a nuestra disposición. Pero Él quiere que nosotros entendamos más que tenemos ese poder y que nosotros lo explotemos en nuestras vidas. Amén. Que le saquemos el jugo a nuestras vidas. Adentrémonos en la palabra. La reconocemos, la empezamos a meditar, a meditar, a meditar, a meditar. En la medida en que colocamos más su palabra en nosotros vamos a tener más luz en cualquier tipo de oscuridad que todavía quede, ¿cierto? Porque yo entiendo que nosotros tenemos varias habitaciones, es decir, que hay varias oscuridades. Hablamos de que ya en nuestra parte espiritual ya somos totalmente luz, pero hay otras áreas que de pronto nosotros no queremos que Dios entre, ¿cierto? Y que no obre en ese lugar. Necesitamos que Él venga y podamos ver el resplandor de su luz en cada uno de nosotros. Amén. Pongamos atención en la realidad de esa nueva identidad que tenemos. El Señor que te dice, ahora eres luz, ¿cierto? Ya no eres tinieblas. Y esa es una nueva identidad para nosotros. Centrémonos en lo que tenemos, ¿sí me entienden? En lo que Cristo nos dice que somos, no en lo que el mundo nos dice. El mundo te dice que tú no eres capaz de dejar el cigarrillo, pongamos el ejemplo, ¿cierto? Pero en Cristo dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ayer en estos días explicaba a los jóvenes y me pareció muy chévere como Dios me permitió entenderlo. Cuando tú estás en una situación de dificultad, Dios, ¿qué te entrega? Digamos que sea financiero, ¿qué te entrega? ¿El dinero o te entrega la palabra? Él te entrega la palabra, amén. Pero nosotros cuando estamos muy naturales, cuando estamos muy en la carne, ¿en qué pensamos primero? En el dinero, amén. Pero el Señor te dice, yo quiero darte mi palabra, que es la que te va a dar el resultado para toda tu vida, amén. Si te doy solamente el dinero y no tienes la palabra en tu corazón, pues se va a solucionar como ese instante. Es como si tomáramos una aspirina o un Dolex que solamente quita el dolor por un momento. Pero qué bueno que la enfermedad sea erradicada, ¿cierto? Totalmente.
¿Y qué tanto más que nosotros en el caso de haber una enfermedad, no sé, un riñón dañado, qué tanto más nosotros le pudiéramos decir al Señor, Señor, dame uno nuevo, amén? En vez de tomar medicamentos, calmar el dolor y de pronto tener una vida con un riñón a medias, ¿cierto? Viviendo toda la vida con ese riñón ahí a medias. Pero todo es como nosotros le estemos creyendo al Señor, amén. Como le estemos creyendo a Él, aleluya. Porque Él es bueno, Él es maravilloso. Dice que hay un ejemplo de un hombre que él era drogadicto y recibió al Señor en su corazón como el Señor de su vida, pero él empezó a enamorarse de la palabra de Dios y él quería leer mucho la palabra de Dios. Y él llegaba y tomaba su droga y la colocaba en las hojas de la Biblia y consumía la palabra, consumía sus drogas, pero él permanecía despierto y mientras él consumía, él estaba leyendo la palabra. Pero no era chévere que estuviera consumiendo la droga, pero lo chévere era que él estaba consumiendo ese otro tipo de medicamento que es la que nosotros necesitamos, que nos trae totalmente libertad. Y él ahora, después de un tiempo, él es ahora pastor. Amén. Entonces, ¿cómo venció esta persona la carne y esos malos hábitos? Hablábamos hace 8 días de malos hábitos, ¿cierto? De vencer con esos malos hábitos en nuestras vidas. ¿Qué pasó con él? Miren, dejó de inhalar la cocaína al principio y hacer todas las otras cosas que no eran santas. No. O sea, él no dijo, tengo que dejarlo, si no yo estoy mal delante de Dios. Y él no era más consciente de esto malo, sino que empezó a ser poco a poco más consciente de la identidad que él ahora tenía. Amén. El mundo te dice, tú lo puedes hacer por lo general hablan de dominio, de manejar la mente, de trabajar muchas cosas como en la mente, de algún tipo de meditación extraña. Pero nosotros lo que debemos meditar es la palabra, amén. Porque todo esto lo copió Satanás. Todos los engaños y las cosas que estén como alternas, que nos tratan de dar soluciones, son engaños del diablo. Él las copió para que las personas lo hicieran, ¿cierto? Dios quiere que tú vengas a Él tal y como estás, amén, tal y como estamos. Recibimos del Señor, Él cambia primero nuestro interior, ¿cierto? Él cambia todo nuestro interior, empezamos a renovar nuestra mente y en la medida que nuestra mente es renovada, empezamos a ver ese fruto y a ver ese exterior en nosotros diferente, amén, aleluya. Eso va cambiando nuestro exterior. Y si nosotros empezamos a andar por el Espíritu, poniendo atención, dilo, debo poner atención, más atención a las cosas de Dios. A las cosas de Dios, independientemente de cómo esté mi carne. Pongo atención, pastora, pero es que yo todavía me ha costado dejar el cigarrillo, pastora, es que yo todavía sigo siendo grosero, es que yo todavía soy no sé qué más y todavía la gente me cae encima por esas cosas. Sigue colocando atención a las cosas de Dios. Sí, miren, la solución sí o sí es su palabra en nuestras vidas. Muchas veces empezamos a rogarle a Dios, Señor, por favor cambia esto, por favor cambia esto, por favor cambia esto. Y de pronto pasamos años en ese tipo de oración rogándole a Dios por ese cambio. Pero lo que el Señor quiere es que tú seas más consciente de tu nueva identidad. Amén. De lo que yo soy ahora en Cristo. Colocando nuestro enfoque en Él. Amén. Entonces ahí coloqué yo como esa flecha que sea nuestro enfoque, el Señor. Amén. Enfocados específicamente en su palabra. Imagínate si tú empiezas, y de verdad que yo oro a Dios para que esto sea revelado en nuestras vidas y lo pongamos por obra, porque la fe sin obras es muerta. O sea, de nada nos sirve salir como que qué chévere, estuvo chévere la enseñanza, pero sigamos con nuestros mismos hábitos, los mismos hábitos, no vamos a ver ningún cambio. Amén. Empieza a mirar, si de pronto tú te das cuenta que con la vecina te quedas hablando 1 hora en el día, ¿por qué no hablas media hora con la vecina? Empiezas a disminuir el tiempo
que has estado perdiendo, porque realmente no creo que se pongan a predicar la palabra una a la otra, seguramente no. Y empiezas a sentarte esa otra media hora a leer la palabra. Amén. No sé cuáles sean tus hábitos, pero empecemos a cambiar cosas, a cambiarlas por tiempo dedicado a la palabra. Amén. Que si te cuesta de pronto levantarte tan temprano, empieza a levantarte media horita antes y te dedicas, Señor, a lo que en ese momento más te inspire, o leer la Biblia o empezar a orar, ¿sí? Mirar algún devocional, pero empezar a colocar y a cambiar hábitos y a colocar más su palabra en cada uno de nosotros. Que nosotros por día pudiéramos leernos un capítulo de la Biblia, ¿cierto? Un capítulo, 2 capítulos, fuéramos aumentando, pero mi consejo siempre es que tú lo vayas leyendo no tan a la carrera, sino que que te vayas deteniendo, ¿cierto? Vayas meditando, vayas escribiendo, saques apuntes. Si lo tienes que volver a leer porque te pareció muy importante y sabes que algo que hay algo ahí que necesitas, lo vuelves a leer. Amén. Amén. Miremos Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne, miren, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es lo que piensan, ¿cierto? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué es lo que más piensas? Amén. Ahí sí todos pensamos un poquitico. Santo Padre. ¿Qué es lo que más pensamos? Si todo el tiempo estoy pensando, bueno, no sé, cosas que no, pues no estoy en la carne, ¿cierto? Lo que piensan en las cosas de la carne, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, lo que estás pensando te dirá si estás viviendo en la carne o en el Espíritu. Amén. ¿En qué está puesta tu atención? Dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué está puesta tu atención? Si el doctor te dice, vas a morir, si vas al médico y te dice, vas a morir, ¿qué es lo que primero? Estamos haciendo un ejemplo. ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? Llorar y tirarse al piso y todo y ya despedirse de todo el mundo. En los hijos, ¿vio? O pensamos en la palabra, ¿cierto? Decir, Jesús me dijo que tenía un propósito, ¿cierto? Y tú lo cumples en mi vida. Sales de ahí relajado, tranquilo, gozoso. O salen de ahí desesperados y ya haciendo el testamento. Me anotan ahí, ¿no? Sí. ¿Qué estás imaginándote? Mucha gente, por lo general, cuando alguien está muy enfermo y el médico dijo, ya vayan despidiéndose porque ya... ¿Qué es lo que empiezan a hacer los familiares? Empiezan a buscar allá en la funeraria, empiezan sin haberse muerto. O le creemos a Dios sin dudar. Amén. ¿Qué hay en nuestros pensamientos, cierto? ¿Qué hay en nuestra mente? Es una prueba grande donde es esta situación que estamos hablando, ¿cierto? Aleluya. O pensamos, por sus llagas ya yo fui sanado. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios en ese momento? Si nosotros somos del Espíritu, inmediatamente lo que viene a mi mente, Señor, tú dijiste que fuiste a la cruz del Calvario, venciste por mí para que yo tuviera vida, ¿cierto? Y por tus llagas ya yo fui sanado hace más de 2000 años. Amén. O es de una vez derrumbarse y ya despedirse de todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer, cierto? ¿Qué es lo que está en nuestra mente? Las cosas de la carne.
queremos andar es en el Espíritu, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros andamos en la carne? No agradamos al Señor. El Señor no se agrada cuando nosotros estamos. Hemos hablado que Él nos sigue amando, que seguimos siendo sus hijos, pero Él no está agradado con nosotros, amén. Él no está muy contento con nosotros. ¿Y qué sucede con nuestros cuerpos? Muchas veces mueren físicamente, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y un pecado bastante grande es la duda. A veces, por lo general, se nos viene a la mente que fue las mentiras, que es matar, que es yo no sé cuánto, y resulta que algo, aunque termina siendo más grande, es la duda, porque nosotros estamos dudando de nuestro papá, amén. Estamos dudando de lo que está en su palabra para nosotros. Mantengamos nuestra mente en la palabra. Miremos lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8 es un capítulo de la Biblia muy espiritual. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Miren, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Amén. Es vida y es paz. No se trata solamente del tiempo que pasemos, sino que sea un tiempo de calidad, ¿cierto? En la palabra de Dios, con el Señor, meditando en Él. ¿Por qué no empiezas a hacer la prueba desde hoy cuando salgas de acá? ¿Les parece bien? Vamos a hacer un reto, ¿les parece? Vamos a empezar a leer. Si de pronto lees un capítulo, vas a leerte 2. Si de pronto no leías ninguno, vas a empezar a leer uno diario. Amén. Y me van a decir si lo hicieron de hoy en 8 días que nos veamos nuevamente. Bueno, nos vamos a ver antes, pero en estas clases o en estas enseñanzas. Y de pronto si te ibas a sentar por ahí a hacer nada, vas a tomar la Biblia y le vas a decir primero al Señor, Señor, yo te pido que me ayudes a entender, amén, lo que voy a leer. Y empieza a leer en los evangelios, no te vayas a ir al Antiguo Testamento, ¿sí? Vas a irte al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y me vas a contar, amén. Cómo empieza a cambiar muchas cosas en nosotros y te vas a dar cuenta que si empezaste a hacer eso desde hoy, de pronto el enemigo te va a atacar, ¿cierto? Pero también vas a darte cuenta que el domingo cuando estés en la adoración vas a estar más sensible para el Señor. Vas a darte cuenta que hay algo diferente que está mejorando en nosotros. Amén. Miren, la mentalidad física es muerte, es decir, es la carne. Es algo que tiene que ver con los 5 sentidos, solamente lo que yo puedo ver, oler, sentir. Es lo que muchas veces se percibe como verdadero, pero lo espiritual es más verdadero. Entonces la mentalidad carnal es un ser, es algo físico, está puesta en las cosas externas. Es una mentalidad de muerte que no nos lleva a nada bueno, ni a vivir en la victoria en esta tierra. Amén. Quiero que miremos unos árboles que tengo ahí para proyectar. Creo que estas son las 2 mentalidades, ¿cierto? Digamos que el árbol de la vida, la mente espiritual, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí? Mansedumbre, paz, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos ya nos pertenecen, amén. Entonces, ¿qué te pertenece? La mansedumbre, la paz, la paciencia, el gozo, el amor, la bondad, el control de uno mismo, la fidelidad, la gentileza. Y esto es Jesús, ¿cierto? En nuestras vidas. Y eso ya nos pertenece. Pero si es el fruto carnal o la mente carnal, ¿qué es? La deshonestidad, la crueldad, la tristeza y todo. Miren todos los frutos que trae eso: egoísmo, anarquismo, falta de cuidado, preocupación, pesar, dificultad, odio, codicia, maldad, orgullo. Nosotros somos espirituales, amén. Y de verdad que felicito a los que han perseverado en venir los jueves. Es gozo para nosotros y es gozo más para el Señor, ¿cierto? ¿En quién estás creyendo, cierto? Debe llegar al punto
en que crees más el anuncio de Dios que el anuncio del mundo. Miren, vamos a proponernos no creerle más a las mentiras del diablo. Amén. Porque de una vez, y volvemos al tema de, bueno, ya se ha quitado mucho el tema del temor sobre el COVID, por lo que ya más gente se ha vacunado. Pero lamentablemente, si no se pusieron la vacuna, no dejaron de tener miedo, no aguanta. O sea, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. A pesar de que venga algún tipo de dolor, vas a creer en lo que Dios dice. Amén. Vamos a creerlo y vamos a proponernos eso en cada uno de nosotros. Pongamos nuestra atención en lo que Dios dice de nosotros, ¿cierto? En lo que Él dice que tenemos y en lo que podemos hacer. Él dice que nosotros tenemos el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, lo tenemos nosotros, amén. Es decir, que nosotros todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Es decir, que nosotros lo podemos hacer todo porque Él respalda nuestras decisiones. Pero Él necesita que nosotros tomemos decisiones, amén. Señor, tú me dijiste que yo podía porque yo te tengo a ti, amén. No es porque somos nosotros, es porque lo tenemos a Él. Y dice que nosotros podemos hacerlo y que también que lo tenemos y que lo podemos hacer, amén. Lo tenemos y lo podemos hacer. Esa es nuestra victoria. Miren, la sanidad física fue comprada por medio de la expiación de Cristo, es decir, por el derramamiento de su sangre. Nosotros ahora tenemos sanidad. Primero nos entregó la salvación y la vida eterna, nos entregó sanidad a todos nosotros. Entonces, mira, pastora, pero es que yo estoy llorando por mi sanidad hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. Pero la palabra dice que nosotros fuimos sanados. Entonces tú piensas, Señor, ¿cómo así? Yo estoy pidiendo algo que ya tengo. Amén. Entonces ya tú dices, Señor, ok, ahora acepto mi sanidad, ¿cierto? Porque ya la tengo, está en mi interior. Pero no se manifiesta. Dice, Señor, gracias porque yo creo que en cualquier momento yo voy a ver esa manifestación de esa sanidad de mi cuerpo, amén. Y yo lo creo, y de esto no voy a morir. Y vamos a creerle a Dios que nos morimos de ancianos y no nos morimos enfermos, hasta dolorosos y no, amén. Escuchaba un testimonio de un pastor que lo llama, él está en otra ciudad y su abuela la hospitalizan y el médico dice que ya se va a morir, entonces la llama la hermana del pastor. Hermano, nuestra abuela ya vente porque ya nos estamos despidiendo y ya todos nos despedimos. Y él dijo, ella no va a morir. Entonces, no, pero es que el médico dijo, no, porque Dios dice lo contrario, dijo ella no va a morir. Y ella no va a morir hasta que ella no llegue allá y ella va a vivir más tiempo y ella no va a morir enferma, ella va a morir porque sí, porque ya era el día del Señor y se durmió y se murió, pero no porque estuviera enferma. Miren que esto es diferente, amén. Y nosotros lo vamos a declarar para nosotros, no morimos enfermos, vamos a morir en el tiempo que Dios lo tiene destinado para nosotros, amén. Amén, aleluya. Y así sucedió, él habló con tanta autoridad y regresó y su abuelita siguió viva y salió de la clínica y vivió muchos años más. Y él le dijo, y como que trató de volverse a enfermar y él volvió y le dijo, no, porque yo no voy a aceptar que tú mueras enferma. Mueres el día que Dios diga, ¿cierto? Vas a volver a tu casa, vas a seguir cocinando, le dijo, vas a seguir haciendo tus cosas, pero no vas a morir en este día que el diablo diga que vas a morir. Porque es que él quiere destinar nuestras vidas. ¿Sí sabías que una persona muere por lo general es por lo que el diablo dijo el día que tenía que morir? Resulta que nosotros no vamos a morir de esa manera, amén. Morimos en el tiempo de Dios y todavía falta, a no ser que Cristo venga, amén. Aleluya, gracias al Señor. Entonces miren, la sanidad es parte integral de lo que Jesús obtuvo por medio de la muerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él derramó toda su sangre, su preciosa sangre para poder redimirnos. Miremos Hebreos 10,
32. Mira lo que dice. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Una gran lucha de padecimientos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Robarnos nuestras vidas, robar la sanidad que nos pertenece, robarnos el gozo. Así se ve, ¿cierto? Pero Él no puede tocarnos a nosotros. Amén. Satanás viene inmediatamente a robar la palabra antes de que ella sea sembrada en nuestros corazones. Entonces, ustedes recibieron a Cristo, están felices, empezaron a venir a la iglesia, empezaron a leer la palabra, pero inmediatamente empezaron los ataques, ¿cierto? Y empezaron a enfermarse más y la familia más los atacó y todo eso. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Pues aprovecha todo eso para robar esa semilla. Dice la palabra que la semilla sembrada en los corazones, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de tierras. Nosotros somos una tierra, cada uno de ustedes son una tierra. Y Jesús, cuando ustedes vinieron a Él colocó en sus corazones una semilla. Y las semillas dan fruto, amén. Pero lo que quiere el enemigo es que esa semilla no dé fruto, que se muera, que se seque cuando esté empezando a brotar. Y Él quiere venir en la palabra dice que Él viene a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y es todo lo contrario, amén. Entonces, Él viene a robar, ¿para qué? Para que ustedes no produzcan ningún fruto, pero no nos vamos a dejar, amén. No nos dejamos. Somos más que vencedores. Aleluya. Por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Y creemos por su provisión. Amén. Para todas las áreas de nuestras vidas. Para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, para nuestras finanzas. Nosotros tenemos el poder de la resurrección. Amén. Tenemos el poder de la resurrección. Si caminamos en la carne, ¿qué nos habla la carne? Que estamos enfermos, ¿cierto? Pero si caminamos en el Espíritu, ¿qué nos habla? Que ¿somos qué? Más que vencedores, sanos. Amén. Aleluya. Amén. Un pastor da un ejemplo de cuando somos más que vencedores. Y por eso me río porque es buenísimo. El boxeador va y se entrena todos los días, 6 horas, 7 horas entrenando y tiene un desgaste muy fuerte, tiene que alimentarse muy bien, tiene que sacrificar mucho de su vida, ¿cierto? No puede hacer de pronto otras cosas que quiere hacer por seguir entrenando y llega el día de la pelea y se enfrenta. Y lo golpean y sí, sale moreteado, pero él termina ganando la pelea. Y dice, hay un letrero que sale, dice, más vencedor, dice, vencedor. Y se gana un dinero de esa pelea y llega a la casa y todo el dinero se lo entrega a su esposa. Y a ella le sale un letrero que dice, más que vencedora. Aleluya. Pero eso es Jesús, ¿cierto? Jesús hizo todo por nosotros para podernos entregar a nosotros la victoria. Y nosotros somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Miremos lo que dice Primera de Pedro 2:24 para recordar lo que ya nos pertenece. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Cuando tú le dices, Señor, y viene algún padecimiento a tu vida y tú le dices, Señor, necesito ir al médico, necesito todas estas medicinas, el médico me dijo que ahora tengo que hacerme una cantidad de cosas. Jesús lo que te entrega es esto, amén. Y ahí está toda tu provisión, amén.
Y dice, Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿qué? A la justicia. Y por cuya herida fuimos ¿qué? ¿Fuimos qué? Amén. Fuimos sanados. Amén. Y Efesios 1:18, ¿qué dice Efesios 1:18? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Para nosotros. Todo esto nos pertenece a nosotros. Y miremos lo que dice Efesios ahí 1:19 y 20. Los siguientes versículos dice, el cual y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros. Amén. Todo esto es para quién? Para mí, que creo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nos pertenece. Amén. Tenemos ese poder de la resurrección a nuestro favor, para nuestras vidas. Renovemos nuestras mentes. Amén. Aleluya. Entonces miren, la batalla real está en ¿dónde? Aquí. Y nos damos cuenta con los pensamientos. ¿Cuál es la primera palabra que sale cuando te das un golpe? Gloria a Dios. No, no creo. Bueno, empezando por ahí, necesitamos cambiar lo que hay en nuestra mente, ¿cierto? Empezando por ahí. Necesitamos mucho cambiar lo que está en nuestras mentes. Miremos lo que dice Santiago 2:17. Miremos lo que dice Santiago 2:17, 20 y 26. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Dice, así también la fe, bueno, la que es el siguiente, Rubiño. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sigamos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué sucede? Si hay enfermedad, cuando una persona está enferma no le provoca mucho orar, ¿cierto? Ni leer la palabra, ni nada. Se pone de mal humor, se amarga, bueno, muchas cosas. Pero es en ese momento en donde tiene que haber una obra. ¿Y cuál sería esa obra? Empezar, ir a la palabra, ¿cierto? Declararla, sostenerte en ella. Amén. En la palabra de Dios, sostenernos en esa palabra. Miremos la siguiente imagen. En nuestro interior hay una presa llena que contiene, esto es una presa llena de agua, ¿cierto? En nuestro interior hay una presa llena, ¿cierto? De cosas poderosas y maravillosas que vinieron con la resurrección a nuestras vidas. Amén. Miremos el siguiente. Necesitamos ¿qué? Abrir eso, amén. Abrir esas compresas o esas puertas que han venido reteniendo todo lo que está en nuestro interior, para que pueda fluir esa mente del Señor en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Mi espíritu tiene que empezar a dominar de ahora en adelante. Dilo, mi espíritu debe empezar a dominar de ahora en adelante. Esto es una decisión. Yo le digo, Señor, ayúdame, pero yo tengo que tomar una decisión, ¿cierto? De cambiar cosas que no me convienen, que no me sirven, que no me están ayudando. Si ves que estás perdiendo mucho el tiempo, dedica más tiempo en el Señor. Amén. Y vamos a ver cada día más la victoria y cómo vamos a ver esos cambios en nuestro exterior. Entonces vamos a vencer la carne siendo conscientes más de la palabra en nosotros.
siendo conscientes más de lo que Él hizo por nosotros. Cuando tu mentalidad concuerda con la palabra, tienes una mente espiritual, ¿cierto? Las palabras de Dios son espíritu y son vida, dice Juan 6:63. Muchas veces nosotros estamos en una constante oración de un mismo tema, pero definitivamente cambia hábitos y sigue renovando tu mente. Si de pronto, ¿en qué te va a ayudar el hecho de que tú sepas lo que te pertenece en Cristo? Miremos un momentico allí, Efesios, ahí Rubiño, no te di ese versículo, pero miremos Efesios 1. Miremos ahí un momento, desde el versículo 1. Dice: miremoslo el versículo 1, desde capítulo 1, versículo 3. Tú te vas a empezar a dar cuenta de cosas que tienes en tu interior que de pronto no sabías que tenías. Pero si tú eres consciente de eso, no vas a estar luchando tanto en tu interior. Mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Entonces, ahí tú meditas: Señor, tú ya me has bendecido. Amén. Ahí ya está algo que te pertenece. Señor, yo ya soy bendecido. En tu diario vivir, ¿con qué cosas vas a luchar? No, Señor, dame la bendición, por favor, bendíceme. Pero el Señor te está diciendo: yo ya te bendije, ya soy bendecido. Amén. Y esto hace parte de mi nueva identidad. Dice: ¿cómo nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Dice: según nos escogió, hemos sido escogidos. Imagínate tú una multitud o una gran cantidad de personas o de frutos o de cosas, y tú eres escogido especialmente. Amén. Señor, tú me escogiste. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Entonces tú dices: Señor, soy escogido. Entonces, ¿por qué todavía pienso estas cosas? Amén. Dice: fui escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos, ¿qué? Santos. Ahora somos santos. Señor, soy santo. Amén. Sin mancha. Otra cosa, delante de Él. Si el enemigo o tu mente o tu carne te dice: pero tú estás sucio, no sirves, tú no vales, tú cometiste todo esto, tú dices: Señor, tú me dices en tu palabra y en Efesios que yo soy santo y sin mancha. Amén. En el 5 dice: en amor, habiéndome predestinado, somos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, otra cosa, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, Señor, tú me adoptaste y soy tu hijo. El día que te levantaste y pensaste que no tenías un papá, ¿cierto? Y te sentiste solo y te sentiste huérfano, y resulta que el Señor te dice: yo te adopté, ahora eres mío. Amén, me perteneces. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él te ha aceptado. Amén. Él te hizo, ahora tú eres su amado. Ahora tú eres su amado. Amén. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre. Ahora fuimos redimidos. No tenemos que pagar nosotros por nada, porque Él ya lo hizo, ¿cierto? Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y así en toda la palabra y mucho más en el Nuevo Testamento habla de nosotros. Hay dos espejos: el espejo que el diablo te habla o tu carne, pero está el espejo de Dios, que es la palabra. Amén. Este es tu espejo. Y ahí está la respuesta para nuestras vidas. Amén.
Ahí está la respuesta para nuestras vidas. El enemigo te va a decir, pero es que todavía sigues diciendo mentiras, pero tú dices, Señor, tú me hiciste santo y tú me aceptaste, aun como llegué delante de ti, amén. Dice que aun siendo pecador, Él nos aceptó y nos ha limpiado, amén. Esto requiere un esfuerzo de nuestra parte, poder mantener atención en Dios, sacrificar cosas, ¿cierto? ¿Cómo puedes esperar resultados diferentes cuando lees, ves y oyes y piensas las mismas cosas que tus vecinos que no son creyentes? No podemos pensar y hablar las mismas cosas que nuestros vecinos que son del mundo, amén, que no son creyentes. Yo creo que eso nos hace pensar, ¿cierto? No podemos ser ignorantes, nosotros somos conocedores de la palabra, amén, y damos frutos conforme a esto. Entonces, vamos a ponernos en pie y vamos